duda que era un discurso muy esperado del presidente porque se hizo toda una campaña desde hace prácticamente 2 semanas diciendo que el presidente se iba a referir a los primeros 12 meses de su administración. Yo pienso particularmente que es un discurso que abarcó prácticamente, sin entrar en muchos detalles, porque si no se hubiese hecho un discurso tipo de 27 de febrero que dura aproximadamente hora y media, hora y 45. Este fue un discurso bastante resumido donde el presidente trazó la pincelada de lo que fueron los logros en materia de esfuerzos e interés que ha demostrado el gobierno para enfrentar una serie de problemas. Habló del tema de la independencia del Ministerio Público, de la necesidad de constitucionalizar ese logro que él entiende que es algo que nosotros debemos preservar. Habló también de toda la campaña que se ha estado ejecutando para no dejar pasar la impunidad. Habló de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, habló de los esfuerzos en el área de la salud, de la educación, habló también de una serie de proyectos de construcción de grandes obras que tienen agenda su administración. O sea que es un discurso que lo abarcó prácticamente todo y sobre todo cuando pasa a listar lo que él entiende que van a ser las 12 reformas fundamentales que él aspira a que se puedan materializar en la presente administración, para la cual, digo, y para mí ese es el aspecto más importante del discurso del presidente, cuando él dice que va a enviar en el día de hoy una comunicación a todos los líderes políticos para invitarlos a comprometerse en este conjunto de reformas para que estas reformas puedan ser discutidas entre todos y tener de esa manera una segunda oleada de reforma que nos recordamos desde que Balaguer hizo aquella reforma de los años 90 y que sin lugar a dudas son reformas que ya se le ha pasado el tiempo y es un momento oportuno ahora de que todas las fuerzas políticas del país puedan deponer sus diferencias a un lado y llegar a un acuerdo para pasar la reforma fiscal integral, la reforma del sector eléctrico, que hasta ahora está simplemente en un pacto, pero hay medidas que hay que tomar ahí que no se han abordado, la reforma laboral, la reforma que se quiere hacer de algunos aspectos de la seguridad social. Y habló también de la revolución educativa, que yo creo que esta es el área que de cara al mediano y largo plazo es la que más impacto tiene porque implica tomar una decisión de si República Dominicana va a seguir condenada a coexistir con este inventario de maestros poco calificados o si vamos a hacer algo, sea mágico o estructural o no muy democrático, para que el país se dote de un cuerpo magisterial que libere del cautiverio a millones de estudiantes dominicanos que hoy día asisten a la escuela pero aprenden muy poco. Y aprenden muy poco porque sus maestros saben muy poco. Entonces, mientras usted puede estar invirtiendo, él dijo, podemos invertir 4% del PIB en educación, pero si no tenemos, obviamente, lo más importante que es un magisterio calificado, él no lo dijo, pero la realidad es que se está votando el dinero. Esa es la realidad. Yo sí quiero detenerme en un momento, porque el presidente empezó desde un principio y se ve que el gobierno está sensible con el tema, por lo rápido que lo abordó en el discurso del endeudamiento. Yo creo que aquí el gobierno no ha manejado bien el discurso. Yo sé que le viene el rastro, arrastran del exterior de hace muchos años el tema de que fueron muy críticos de la política de endeudamiento del PLD. Y eso pasa en todos los gobiernos. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Que todo gobierno que llega critica al anterior por el nivel de endeudamiento. Yo eso lo vengo viendo desde Balaguer. O sea que eso es normal. Eso es normal. Y uno no se puede, como se dice, morir en la víspera por eso. Eso son cuestiones eminentemente políticas y hay que dejarla pasar. Pero este es un gobierno muy sensible porque quizás de todo fue el que más atacó las políticas de endeudamiento anterior. Entonces el presidente dice, miren, nos hemos tenido que endeudar.
y no hemos tenido que endeudar, pero que se sepa que la mayor parte de ese endeudamiento ha sido para pagar vencimientos de deuda que no tomamos nosotros. Yo creo que ahí quienes le redactaron el discurso al presidente cometieron un error, porque una cosa es el endeudamiento y otra cosa son las necesidades brutas de financiamiento, y eso desde hace décadas se tiene muy bien identificado. Si el presidente hubiese dicho, miren, las necesidades brutas de financiamiento han sido tan altas porque hemos tenido que hacer reserva de una partida de lo que nuevo, de lo que emitimos para recoger deuda que está venciendo, y queda bien. Pero cuando usted usa la palabra deuda, es decir, que el crecimiento de la deuda lo hemos tenido que dedicar a pagar vencimiento de deuda, hay un error porque en el dato de endeudamiento, de deuda pública, eso ya está neteado, ya eso está rebajado. O sea, cuando usted se endeuda 5.000 millones y usted, o sea, usted emite 5.000 millones de bonos y de esos 5.000 usted paga 2.000 que vencían en ese año, cuando se registre en la deuda pública, el cambio, el incremento, va a ser 5.000 menos 2.000 y es 3.000. Entonces, ahí cometieron un error los redactores porque ponen al presidente en una situación incómoda que si la oposición le responde, no va a tener cómo devolver. Lo metieron en una emboscada innecesaria. Y esos no son temas que lo puede manejar un presidente de la República que tiene 10.000 problemas encima, pero su equipo económico no debe dejarlo que él haga declaraciones incorrectas. Eso no se ve bien. Lo otro es que cuando se le critica que el endeudamiento no ha sido para inversiones de capital, sino para gasto corriente. Bueno, eso es cierto, pero no había alternativa. Yo creo que la forma más elegante de responderlo, hasta cierto punto, el presidente usó el término me endeudé para salvar vidas. Y es correcto. O sea, y salvar vida implica proteger algo que es el capital más valioso que tiene el país, que es su capital humano. Entonces se justifica en situaciones de pandemia que usted se endeude para proteger el capital humano. Usted está mirando a largo plazo y es la actitud de un político responsable endeudarse, si no puede, si no tiene el mecanismo de los impuestos, para salvar vidas, para proteger capital humano, porque a la larga no puede haber crecimiento económico sostenido en un país devastado, donde ha perdido 20 o 30% de su población por una pandemia. Entonces usted tiene que invertir en vacunas, en servicios de salud. Claro, el tema ha sido, y la oposición se lo ha sacado en cara, dice, presidente, el problema es que usted se ha endeudado en este monto para salud, incluyendo vacunas, esto es lo que se ha gastado, en inversión pública es muy poco lo que se ha gastado, hay un dinero que no sabemos qué es lo que ha pasado. Y ahí yo creo que le faltó un poco de humildad al mensaje del gobierno. Es un gobierno que tiene un partido que tiene 16 años fuera del poder, que llega, que tenía sus planes, tenía sus metas. Yo creo que no estaba muy al tanto de los amarres y las camisas de fuerza que imponen ciertas legislaciones como la ley 340, como la ley de alianza público-privada. Y el gobierno, cuando aprobó el presupuesto complementario del año 2020, quizá pensó que podía ejecutar ese presupuesto de inversiones públicas que estaba pautado para los últimos 5 meses del año, pensó que quizás lo podía ejecutar sin ningún problema. Sobre esa base estimó un déficit y sobre esa base fue al mercado de capitales y en la tercera semana de septiembre colocan 3.800 millones de dólares de bonos, la emisión más grande en la historia de bonos soberanos de República Dominicana. Entonces ahí fue que tuvo el supuesto errado, o sea, la estimación incorrecta. Porque al mismo tiempo en el discurso el presidente anoche dice, miren, quieren que yo gaste en inversión, pero no es así, yo tengo que gastar bien en inversión y nosotros nos hemos dedicado este primer año, estos primeros 12 meses, a limpiar todo, a preparar el camino para hacerlo ahora más adelante, porque no es verdad que vamos a gastar como vamos a gastar. Eso hay que respetárselo, es el derecho que él tiene. Pero entonces, el tema donde viene, la inconsistencia donde viene, y por qué los que diseñaron el presupuesto complementario no tuvieron en cuenta que había un principio, una decisión del presidente de que, ojo, inversiones públicas, vamos a ir
con un sistema de goteo, viendo a ver qué está correcto y qué no. En consecuencia, yo no voy a poder ejecutar ese presupuesto de inversiones que hay para el año 2020. Entonces ahí vino una sobrecolocación de deuda. Al sobrecolocar deuda, cuando usted dice, bueno, la gente pregunta, ¿en qué se ha usado la deuda? Mire, se usó una parte para salud, una parte para inversiones públicas, aunque muy poco, porque ha sido muy poco dinámico, y el resto para acumulación de activos financieros netos. ¿Y qué es eso? Nada, dinero que se ha recibido y se ha depositado porque no se ha podido gastar. Entonces los activos netos financieros del Estado Dominicano han subido. Por eso es que usted ve que el Ministerio de Hacienda ahora dice, miren, vamos a mandar un presupuesto complementario para el año 2021, donde el déficit aumenta, pero la deuda no va a aumentar. Y usted dice, bueno, pero ahí no hay inconsistencia. No, lo que pasa es que no lo dicen, es que van a utilizar ese sobrante, ese incremento de los activos financieros netos del año 2020, dinero que no se utilizó, entonces lo van a aplicar ahora al año 2021. Eso es correcto. Ahora, ¿dónde es que yo creo que debió el gobierno matar el tema? Excúsennos, cometimos un error. Es normal que a veces eso pase al principio. Quisimos protegernos con tener un acceso a los mercados de capitales. No sabíamos si la crisis, la pandemia iba a cerrar estos mercados definitivamente y nosotros no podíamos quedar colgados. Quisimos irnos por encima de nuestras posibilidades, los colocamos, tenemos el dinero aquí, tenemos una especie de seguro. Es verdad que hemos pagado un precio, porque cuando usted acumula activos financieros netos, usted está pagando intereses sobre eso que usted se endeudó. Y es un dinero que usted no está utilizando. Entonces usted puede decir, bueno, son 50, 60 millones de dólares. Esa es la prima que estamos pagando por una combinación de protegernos ante la crisis provocada a nivel mundial de la pandemia, que no sabemos dónde va a terminar, pero también reconocemos que no, con la rapidez que tuvimos que elaborar el presupuesto complementario, no dio tiempo darse cuenta que no íbamos a poder ejecutar toda esa inversión pública con los nuevos esquemas de amarre de la ley 340, de la alianza público-privada. Y yo creo que eso mata el tema, porque con humildad a veces uno acaba una discusión. Yo no creo, honestamente se lo digo, que con arrogancia, con querer imponer un criterio uno va a ganar una batalla. Yo creo que hay que ser humilde en esto. Nadie es perfecto y todos los humanos tenemos derecho a equivocarnos. Más si usted tiene 16 años fuera del poder y usted desconoce las características, especificidades de una serie de legislaciones tortuosas, ridículas, que están muy por encima de las posibilidades de este país, que le amarran la mano a los presidentes. Yo estoy seguro que el presidente Abinader hubiese querido empezar lo de Pedernales, lo de Manzanillo, lo de la carretera del Ámbar, todo eso, el año pasado. Hubiese querido, pero se encuentra con una camisa de fuerza de que todo es un proceso tedioso que puede tomar 2 años. Fíjense que el presidente, 12 meses después, está anunciando las mismas grandes obras que anunció el 27 de febrero del año, del 16 de agosto cuando asumió. Cuando él asume, él anuncia esa obra. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué es lo que está pasando? La realidad del marco legislativo de este país. O sea, es un marco difícil, incómodo. Gastar un peso hoy día en el Estado Dominicano, la gente cree que es fácil. En gasto corriente es fácil. Pero para gasto de inversión hay demasiadas trabas. Entonces, eso es un tema que nosotros vamos a tener que revisar a fondo. Yo sé que va a ir un proyecto de ley revisando la ley de alianza público-privada. Es una gran iniciativa. Yo creo que eso ayuda para que se haga algo más razonable. Pero después hay que mandar una de la ley 340 para que los presidentes en situaciones de crisis puedan actuar. Yo por eso creo que ese quizás fue el punto del discurso del presidente, que si uno tuviese oportunidad de reescribirlo, bueno, ¿qué yo hubiese escrito diferente? Esa parte de la deuda yo no la hubiese manejado como la manejó el presidente, porque entró en arena movediza. Si la oposición le da la gana, lo van a hacer quedar mal ahí. Ojalá que le pasen la página, no discutan más ese tema y se dediquen a escuchar el planteamiento del presidente, que lo invita a sentarse a discutir reforma. Que yo sí creo,
Jackie, que es el tema más importante. Él traza una agenda anoche de lo que quiere hacer. Esa agenda es difícil hacerla si la clase política no se une. ¿Por qué yo creo que la clase política es fundamental en la unificación? Porque con el sector privado, que me escuche lo que le voy a decir, con el sector privado, si él cree que puede hacer una alianza con el sector privado para pasar las reformas que el país se necesita, se va a estrellar contra una pared. Porque el sector privado le va a aprobar algunas reformas, pero hay otras que no le va a aprobar. En consecuencia, muchas veces usted necesita, como hicieron Balaguer y el PLD en el 90-92, alianzas políticas, y en eso, quienes la hicieron, la gente quizás no lo sabe. Eso lo hizo Balaguer con Miguel Coco de intermediario y Danilo Medina. Ellos fueron que pasaron la reforma del 92. Entonces, este es el momento de que Luis Abinader pueda articular con la oposición un compromiso para pasar reformas que yo sé que Danilo Medina siempre estuvo a favor de pasarlas. No la quiso pasar por las razones que él entendiese en ese momento. Pero él sabe que esas reformas son necesarias. Y yo sé también que Leonel Fernández sabe que esas reformas son necesarias. Ahora bien, hay que tener en cuenta muy claro, es un presidente en campaña, alguien que aspira a ser presidente, va a tener mucho, pero muchísimo cuidado de abrazar reformas que acarrean costos políticos. Y ahí es que el presidente Abinader tiene que saber seleccionar quiénes pueden ser sus aliados para esta reforma, por ejemplo, como la reforma laboral. Tú has explicado muchas veces la importancia de esa reforma, Jackie, y la reforma fiscal integral, que son las dos reformas que afectan intereses muy, muy bien especificados, definidos, y en consecuencia habría que abordar eso. Te dejo. Mira, Andy, tú sabes que con este tema del endeudamiento, de si lo hicimos bien, de si lo hicimos mal, sabes que yo tengo una visión muy diferente. Yo te apuesto que todos los años tú no le dices a Elizabeth, discúlpame, pagamos demasiado seguro y no lo utilizamos. Mira, pagamos mucho seguro, tú sabes que vamos a cancelarlo el año que viene. ¿Verdad? Y el año que viene, ¡pam! Fulano tiene una cosa, un nódulo. Ay, si hubiésemos tenido el seguro. ¿Qué es lo que yo veo en esto, Andy? Nosotros tenemos, en el año 2012, se malestimó el déficit, pero por dimensiones increíbles. La primera cifra de déficit no se parece en nada a la última cifra de déficit. Y nadie sabe si fue adrede, si no fue adrede, si no lo podíamos medir bien, si no lo sabíamos, cómo fue, si por debajo de la línea, por encima. Año a año, más del 40% de las obras que están en el presupuesto no se ejecutan. Año a año, sobre todo las que tienen organismos multilaterales, no se ejecutan y se planifican. Andy, las empresas multinacionales más grandes del mundo hacen una planificación estratégica y no la ejecuta 100%. Y son empresas con 100 años, con 50 años, con 40 años. Y planifican un año, planifican un presupuesto, Andy, y no se ejecuta. Lo revisan cada 3 meses, Andy, y en el último trimestre también tienen desviación. Las desviaciones son naturales en la planificación, porque la planificación no es algo certero. No lo es un embarazo, no lo es un presupuesto, no lo es un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú te sientas a empezar a criticar cualquier persona, cualquier empresa, cualquier gobierno, lo vas a encontrar. Entonces, en primer lugar, sí, estoy de acuerdo contigo. Tú llegas, luego no de 16 años, está de 4, que tú estás fuera del gobierno, y entras y das un voto de confianza. No es solamente, Andy, iniciar nuevas obras, inclusive seguir obras que ya estaban ahí. Tú llegas en medio de un COVID y te encuentras con proveedores que tú le dices, bueno, vamos a seguir con la obra, y te dicen, ¿tú sabes lo que pasó? Que por el COVID yo me comí parte del dinero que tú me habías dado para la obra. O el costo de construcción se me disparó un 30%, un 20%, y se te trancan. Entonces, claramente, los temas de planificación van a existir siempre y no se van a acabar. Ni al presidente Abinader, ni a los presidentes subsiguientes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. En el tema del endeudamiento, además, como tú bien lo dijiste, en septiembre no sabíamos ni siquiera cuándo iba a salir la vacuna.
Es más, en ese momento se hablaba de que la vacuna iba a salir este verano, por primera vez. ¿Entiendes? Tú no sabías ni el costo de cuánto iba a salir la vacuna. Todo el mundo quería estar preparado. Y pregúntaselo a los Estados Unidos, pregúntaselo a muchísimos países europeos. Ahora, yo sí estoy muy de acuerdo contigo cuando tú dices, no, mire, espérate, vamos a comunicar bien el tema de la deuda. En primer lugar, la deuda, el endeudamiento del país aumentó en tanto. Ahora, emitimos tanto, que no es deuda, que eso hay que decirlo, lo que no es deuda y lo que sí es. Claro. Emitimos tanto, y como bien tú dices, y parte de esa deuda, yo hubiese dicho, gracias a Dios no la utilizamos. Gracias a Dios. Yo le doy todos los días gracias a Dios porque no tengo que utilizar mi seguro. Todos los días yo digo, ay, gracias Dios mío, porque yo no tuve que utilizar este seguro. Entonces, tú lo puedes decir, mira, yo no lo utilicé. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Eso tú sabes que no lo sabemos porque no tenemos un laboratorio. No estamos en un laboratorio haciendo 2 escenarios. No podemos tener 2 Repúblicas Dominicanas corriendo. Entonces, como tú bien dices, mira, es un tema que yo creo que más que humildad, y yo creo que el presidente, desde mi perspectiva, en su forma de comunicarse en términos generales, es bastante humilde. Pero más que humildad, yo creo que también hay que dar choques de realidades. Hay que tener vamos a comunicar bien, ¿ok? Pero también vamos a decir las realidades como son, no como queremos que sean, sino las realidades como son. Sí, es cierto, yo tengo reserva internacional altísimo y eso ha tenido un impacto positivo. Mira, sí, ha tenido un impacto positivo. Posiblemente por todos esos indicadores de estabilidad y de riesgo país también han tenido. A las tasas a las que nos endeudamos fueron fabulosas, fabulosísimas. No sabíamos cuándo iban a aumentar las tasas. De repente tener ese dinero ahí, lo que tenemos ahora que ver qué va a pasar con las tasas y el delta de endeudamiento que hubiésemos tenido que tener si nos endeudamos un poquito después, cuando están saliendo todos los países a endeudarse efectivamente y cuando la demanda de esos recursos está un poquito más alta. Entonces yo sí creo que el tema de, como tú dices, ser transparente con dónde está el dinero, como tú bien dices, vamos a tener un mayor déficit. ¿Tú sabes por qué, Andy? Porque aquí nadie planifica un año, los países no son a un año. Lo que tú tienes que decir es, ¿qué pasa si vemos 2020 y 2021 completo? ¿Qué pasó en ese periodo completo con la deuda? Y ahí tú te ahorras el discurso del tema de necesidad de bruto financiamiento, que es importante para un segmento que no lo entiende todo el mundo, ¿ok? E inclusive el discurso de, mira, y déjame yo reducir activo neto, yo tengo temas aquí. Hay formas fáciles de comunicarlo, porque los hogares son como un país. Entonces, yo creo que sí. Y yo creo, como tú bien dices, que el tema aquí lo que tenemos es que pasar la página. Comenzar en una nueva gestión, así hubiese sido Leonel Fernández que volvió 4 años después. Es comenzar desde cero. O sea, los cambios institucionales que se dan cuando tú entras, tú tienes que verlo, que analizarlo, que reconocerlo. Imagínate encima de eso, una pandemia que tú no sabes el costo por parte, tú no sabes cuándo viene la vacuna, tú no sabes cuándo viene nada. Y yo creo que, como tú bien dijiste, el mensaje más importante aquí son esas reformas que la vamos a tratar en los próximos 2 segmentos, esas reformas que él está poniendo sobre la mesa, pero sobre todo ver cómo la clase política se suma. Esa es la próxima estrategia y la próxima gran reforma. Antes que esa reforma, nos vemos un momento.